Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Los saludamos desde Tenerife, municipio ubicado en el Magdalena, municipio que fue elegido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para contarle al país cuáles son sus principales logros cuando estamos a punto de cumplir 2 años de gobierno de la prosperidad para todos. Vamos a iniciar con este conversatorio de presentación de logros, pero antes queremos saludar muy especialmente al alcalde de Tenerife, al doctor Omar Alejandro Vanegas, que se encuentra por acá, para que nos regale un pequeño saludo de bienvenida. Muy buenas tardes a todos, señor presidente. Quiero darle las gracias a Dios, primero que todo, a usted, al Ministerio de Vivienda, al ministro Germán Vargas, a todos los representantes, diputados. Les agradezco inmensamente por esta oportunidad, por este evento, de estar aquí en Tenerife. Hacían 57 años no venía un presidente. Gracias a Dios, hoy lo tenemos usted acá inaugurando esta obra del alcantarillado. Gracias a Dios tenemos ya una cobertura al 100% de las aguas negras. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Los saludamos desde Tenerife, municipio ubicado en el Magdalena, municipio que fue elegido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para contarle al país cuáles son sus principales logros cuando estamos a punto de cumplir 2 años de gobierno de la prosperidad para todos. Vamos a iniciar con este conversatorio de presentación de logros, pero antes queremos saludar muy especialmente al alcalde de Tenerife, al doctor Omar Alejandro Vanegas, que se encuentra por acá, para que nos regale un pequeño saludo de bienvenida. Muy buenas tardes a todos, señor presidente. Quiero darle las gracias a Dios, primero que todo, a usted, al Ministerio de Vivienda, al ministro Germán Vargas, a todos los representantes, diputados. Les agradezco inmensamente por esta oportunidad, por este evento, de estar aquí en Tenerife. Hacían 57 años no venía un presidente. Gracias a Dios, hoy lo tenemos usted acá inaugurando esta obra del alcantarillado. Gracias a Dios tenemos ya una cobertura al 100% de las aguas negras. Nos falta mucho todavía, señor presidente. Sé que es el inicio de muchos cambios, de un gran trabajo que vamos a hacer con la ayuda de usted, señor presidente, ya que sé que con la ayuda de usted vamos a lograr muchas cosas. Tenerife fue uno de los primeros municipios de nuestro país. Aquí es la cuna de la libertad de nuestra patria. La primera batalla que ganamos se ganó aquí al mando del general Hermógenes Maza en 1811. Señor presidente, quería aprovechar este momento para hacer una solicitud, una petición por toda la comunidad. Aquí sufrimos bastante en la hora invernal. Necesitamos urgentemente la vía Plato-Tenerife y un malecón para que sirva como muro de contención, ya que todos los años vivimos esa agonía con el río, ya que somos municipios ribereños. Me permite, tiene contortículo aquí, ya qué pena. Todos los años vivimos con esa agonía, con esa preocupación del río. Necesitamos urgentemente un muro, un malecón, que sea como malecón turístico y muro de contención, señor presidente. Hemos logrado mitigar algunas olas en la ola invernal gracias a estas maquinarias que las tenemos aquí por Colombia Humanitaria, pero necesitamos tenerlas por lo menos un añito más, señor presidente. Con estas maquinarias tenemos un buen equipo de maquinaria, pero por ahí escuché que ya no las querían quitar. No hemos terminado todavía con todo el trabajo que necesitamos hacer. En este orden de idea, la vía Tenerife, el malecón sería algo importante, y aguas para los corregimientos. No es justo que tenemos unos corregimientos a orilla de río, señor presidente, y están tomando el agua directa del río Magdalena. Pienso que esta es la oportunidad para que estos corregimientos tengan ese privilegio, como lo tenemos todos, de tener un agua potable, señor presidente. Señor presidente, quiero felicitarlo también por todos esos programas sociales que usted tiene, que están llegando aquí a todos los corregimientos y todos los municipios de parte del Departamento de Prosperidad Social. Muchas gracias por todos esos programas. Señor ministro, 1000 felicitaciones por ese programa de las 100.000 viviendas.
Sabemos que Tenerife va a ser beneficiario también de ese programa, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor alcalde. Señor presidente, damos inicio entonces a este conversatorio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy complacido de estar aquí en Tenerife. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso. Quiero saludar al señor gobernador, al señor alcalde, al señor ministro, a todos los altos funcionarios, a los señores parlamentarios que nos acompañan en el día de hoy, a todos los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas, a los líderes comunitarios, a todas las madres comunitarias, ahí vi algunas que me saludaron, a todos un saludo muy especial. Hemos querido hacer esta muy importante rendición de cuentas sobre un tema que afecta directamente a millones de colombianos, que tiene que ver mucho con su calidad de vida, desde aquí, desde Tenerife, que como decía el alcalde, está en el bicentenario de la Puerta de la Independencia, está celebrando su bicentenario. ¿Por qué es tan importante Tenerife en la historia, alcalde? ¿Por qué no le explica a Colombia? Porque estoy seguro que ese aspecto muy importante de Tenerife en nuestra historia no es de conocimiento general en el país. Brevemente, ¿qué es? Aquí en Tenerife tuvimos el privilegio que Simón Bolívar en los 1800 tuvo una novia aquí que se llamó Anita Lenoir. Aquí están los restos de Anita Lenoir, una novia de nuestro libertador Simón Bolívar. También aquí en Tenerife existió o sea que parte del corazón de Simón Bolívar estaba en Tenerife. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. También en Tenerife tenemos el privilegio de que aquí fue donde existió la primera y única cárcel del perdón en toda América, incluyendo América del Norte, América Central, América del Sur. Es la única cárcel del perdón que existió, fue aquí, donde se le perdonaba, como especie de crucificaban a la persona en un palo, lo dejaban amanecer ahí un día y ya con ese castigo le perdonaban la vida a la persona en esa época. En 1812 ganó la primera batalla el general Hermógenes Maza. Dice la historia que el río de Magdalena se tiñó de sangre, rojo, se tiñó de color rojo, en esa época cuando ganaron esa batalla a los españoles. Nuestra iglesia es un patrimonio cultural, un patrimonio nacional, fue construida por los españoles. Muy lindo ese patrimonio que tenemos. Sería bueno que si tenemos el espacio y la oportunidad, lo invitamos, señor presidente, para que conozca el fuerte español en aquella época. Hoy en día es una iglesia. Ese es el bicentenario que estamos celebrando. Fue la primera batalla que se ganó del grito de independencia, sí, al mando de Hermógenes Maza en 1811. Ese es el bicentenario. La primera. Muy bien. Pues con mayor razón, qué gran oportunidad y qué complacencia estar aquí en Tenerife, alcalde. Y les decía que quisimos venir con el ministro a hacer la rendición de cuentas desde aquí, porque acabamos de inaugurar un acueducto aquí que le va a dar cobertura al 100% de la población. Esto es algo que queremos hacer en todos los municipios de Colombia. Queremos mejorarle su calidad de vida, lo que significa para una familia tener o no tener acueducto, tener o no tener alcantarillado, tener o no tener energía, tener o no tener vivienda. Eso hace una gran diferencia en su calidad de vida. Y si queremos ser efectivos en combatir la pobreza, en sacar a la mayor cantidad de compatriotas de la pobreza, tenemos que ser también muy efectivos en nuestras políticas de alcantarillado, de acueducto, de vivienda, y por eso esta rendición de cuentas es tan importante, porque esto afecta directamente a millones de colombianos en su calidad de vida. Me complace mucho, alcalde, haber podido venir y acabamos de inaugurar esta obra que costó cerca de 3.400 millones de pesos y que le da 100%
de cubrimiento del alcantarillado, que además tiene un efecto muy importante, y es que esa agua llega, aguas sucias que llegan relativamente limpias al río Magdalena. El efecto sobre la contaminación del río, todo lo que eso significa, pues también es algo muy importante que ojalá podamos ir repitiendo y multiplicando en todos los municipios, no solamente ribereños, sino en todos los municipios de Colombia. De manera que muy complacido de haber podido, con usted, con el ministro, con su señora, haber podido cortar esta cinta el día de hoy. El río Magdalena, tan importante para Tenerife y para tantas otras poblaciones, para el país. Usted hablaba de Simón Bolívar, que tenía aquí una enamorada. Pues Simón Bolívar tenía muchos sueños, tenía más de una enamorada, ¿no? Ese era como inquieto en términos de amor, pero tenía un sueño, que este río Magdalena se convirtiera en la gran arteria de Colombia, en el gran polo de progreso de Colombia. Y ese sueño, que llevamos más de 200 años queriendo realizarlo, se va a realizar por fin. Ayer estábamos rindiendo cuentas sobre el tema de la infraestructura. Allá estaba el director de Cormagdalena, Augusto García, y anunciamos al país que ya finalmente, después de un gran esfuerzo, el proceso de ir dragando el río Magdalena, eso ya está en marcha, eso ya es una realidad, pero no solo eso, más importante aún, que al finalizar el primer trimestre del año entrante, habrá sido entregado en concesión el río Magdalena. Eso lo va a transformar 100%. Eso que usted estaba pidiendo, el malecón y todo lo que eso significa, el transporte, eso se va a arreglar con esa concesión, porque el río Magdalena se va a convertir en una gran arteria. Y nuevamente el río se va a convertir en una fuente de progreso, en lugar de una fuente de problemas. Y por ahí van a transitar buena parte de los productos colombianos. Ya hoy hay planchones que están recorriendo el río con carga para un lado y para el otro, porque ese es uno de los sistemas de transporte más eficientes, más limpios. Y en la medida en que podamos ir recuperando el río, lo cual ya es un hecho que se va a hacer, todos los municipios al margen del río van a beneficiarse. De manera que Tenerife, que fue un municipio importantísimo en la historia de Colombia, no solamente porque aquí tenía parte de su corazón Simón Bolívar, y también por la primera batalla de Hermógenes Maza, sino también porque fue un municipio muy importante dentro de la actividad económica. Cuando el río era una arteria importante, el río se fue hundiendo, se fue perdiendo importancia, pero ahora que recupera esa importancia, todos los municipios como Tenerife van a ser beneficiados. Eso es. ¿Dónde está? Aquí está Alex Char. Cuénteles lo que usted me contaba de los planchones, para darles una demostración pequeña de lo que ya, no en el futuro, lo que ya hoy está sucediendo en el río. Un micrófono. Mira ya. Nuestro exalcalde de Barranquilla. Gracias, presidente. Hola. Gracias, presidente. Sí, en efecto, en conversaciones que he tenido esta semana con la alcaldesa de Barranquilla y con otros alcaldes de la ribera del río Magdalena, me dicen que ya hay 40 planchones de tamaño internacional, cada uno de costos cercanos a 1.2 millones de dólares y 8 remolcadores cercanos a los 3-4 millones de dólares. Y más que eso, más importante que eso, 4 de las firmas más importantes del mundo ya están buscando oficinas de lado y lado del río Magdalena para establecerse aquí. La firma que maneja, que tiene en concesión el río Paraná, allá en Brasil, una de las mayores cargas en el mundo se mueven a través del río Paraná, ya están
Eso es muy importante, muy importante. Gobernador, ¿por qué no nos cuenta, para entrar en materia, un poco lo que usted y yo hemos discutido en materia de vías, lo que vamos a dejar para el Magdalena en este gobierno? Claro que sí, presidente. Muy buenos días a usted, al señor ministro. Yo le estaba diciendo al presidente, ahorita que veníamos en el helicóptero, que va a pasar a la historia como la persona que le hizo realidad los sueños a nuestro departamento. Va a pasar a la historia como la persona que le hizo realidad los sueños al 100% de los magdalenenses. Le decía yo que en 15 días aproximadamente está iniciando el tramo de la vía Santana hasta el corregimiento de La Gloria y el tramo de la vía del Botón de Leyva hasta Guamal y de Guamal hasta el municipio del Banco. De esa misma forma, señor presidente, la segunda calzada entre Bosconia y Plato, lo que pasa por dos departamentos, Cesar y Magdalena, pero sigue hasta Zambrano, departamento de Bolívar. Estamos conectando, señor presidente, las vías principales del Magdalena y por fin, gracias a usted, presidente, estamos siendo competitivos para los tratados de libre comercio, ya que tendremos la posibilidad de que esta región tan rica del departamento pueda sacar sus productos a comercializarlos en otras regiones y a comercializarlos a nivel internacional. De verdad que muchas gracias como magdalenense, no como gobernador presidente, porque nos está haciendo un sueño realidad y nos queda pendiente la vía de la prosperidad que sabemos también que... Lo puedo contar. Mire, yo les tengo un anuncio muy importante en ese sentido, pero voy a permitir que el gobernador anuncie esa gran obra que vamos a hacer. Anúncialo, gobernador. Presidente de la República nos va a hacer una realidad la vía de la prosperidad. El departamento del Magdalena de sus regalías va a aportar 200.000 millones de pesos. El presidente, la partida para hacer el cierre financiero se va a dividir en dos tramos. El INVIA ya está licitando los estudios y diseños entre Salamina y Plato, y ya en los próximos días, diría yo, ni siquiera se lleva 2 meses, presidente, iniciaremos el tramo Palermo-Salamina, el primer tramo con un costo aproximado de 460.000 millones de pesos, y una vez en marzo del 2013 nos entreguen los estudios del INVIA, se le daremos inicio al segundo tramo Salamina hasta el municipio de Plato. Muchas gracias, señor presidente. Pero volvamos al tema que nos reúne el día de hoy, que es el tema de la vivienda, del alcantarillado, de los acueductos, que, como les decía, es tan importante en el logro de nuestros objetivos sociales. Como ustedes saben, nosotros tenemos unos objetivos muy fundamentales, pero muy importantes. Menos pobreza, más empleo y más seguridad. En esas 3 palabras se resume nuestro programa de gobierno, y ojalá que esos 3 componentes nos lleven a ser un país en paz. Venimos de Chibolo, donde estábamos en un evento con gran simbolismo y rindiendo cuentas sobre todo el sector agropecuario, que tiene que ver mucho con la paz, porque el conflicto colombiano nació en el campo, se mantiene más que todo en el campo y se debe resolver también con progreso y con políticas muy concretas y efectivas, agropecuarias, sociales, para ir cicatrizando heridas y preparando el país para ser un país en paz. Imagínese, alcalde, usted, este municipio o este departamento o este país, con el río Magdalena recuperado, con las autopistas, la carretera, la prosperidad construida, y el país en paz. Eso lo que trae es progreso, lo que trae es bienestar, lo que trae es que todos estos niños que nos recibieron con semejante alegría tengan un mejor futuro. Para eso estamos trabajando. Y para eso estamos trabajando con el ministro Germán Vargas en el tema de vivienda, que es algo que para todos es un sueño, tener su casa propia, pero también el tema del agua potable, los acueductos, los alcantarillados, todo eso que conforma parte fundamental de nuestra política social. Nosotros tuvimos una
iniciativa de no solamente de construir 1 millón de viviendas durante el cuatrenio, fue una meta que nos pusimos supremamente alta. La gente dice que no vamos a poder cumplirla porque nos pusimos la meta demasiado alta. En el gobierno creo que nos hemos puesto metas inclusive más altas y ya las estamos cumpliendo. El 80% de la meta, óigase bien, el 80% de la meta que nos pusimos en materia de creación de empleo, la hemos cumplido en 2 años. Hemos creado 2.049.000 empleos en 2 años, mientras el mundo entero lucha y hace los esfuerzos para detener el desempleo, porque el desempleo está creciendo en todas partes. Nosotros vamos, por el contrario, muy bien en ese frente. El año pasado logramos sacar de la pobreza a 1.200.000 colombianos. 1.200.000 colombianos que salieron de la pobreza. Y de la pobreza extrema salieron 674.000 colombianos. Por supuesto que todavía 1 de cada 3 colombianos sigue en la pobreza. Todavía tenemos más del 10% de la población en pobreza extrema. Por eso tenemos que seguir trabajando, por eso tenemos que seguir construyendo viviendas, por eso la política de las viviendas gratis ha tenido tanta acogida, tan buena acogida. Tantos colombianos que no son capaces, simplemente porque sus ingresos no le dan para hacer un cierre financiero, y por eso se quedan por fuera de los programas sociales del gobierno. El gobierno da unos subsidios y da unas ayudas y dice, bueno, consígase usted el resto de la platica y hacemos el cierre financiero. Pues resulta que la mayoría de los colombianos no tienen con qué hacer ese cierre financiero. De ahí que esta iniciativa, que ahora el ministro nos contará exactamente en qué va, de las 100.000 viviendas gratis, pues haya tenido tanta acogida y sea tan importante para el logro de nuestros objetivos sociales. Lo mismo, llevarle y solucionarle el problema de alcantarillado y de acueducto a tantos municipios que todavía no tienen ese problema solucionado. En estos 2 años le hemos llegado en alcantarillado a más de 1.150.000 personas, que hace 2 años no tenían y hoy tienen acueducto. Y 1.300.000 o más, ustedes darán las cifras concretas, alcantarillado. Eso es un progreso social enorme. Por eso hemos logrado sacar más gente de la pobreza. Pero el desafío también es enorme, porque hay demasiada gente todavía sin alcantarillado, sin acueducto, sin energía, en la pobreza. Y por eso tenemos que seguir trabajando en forma tan contundente e insistente en darles estos servicios y en proporcionarle vivienda a la mayor cantidad de colombianos posible. La vivienda también tiene otro tipo de beneficios, el empleo que se genera, el progreso que eso significa. Cuando hacemos estos programas de vivienda tenemos que hacerlo no solamente con una casa, sino con un colegio, con un hospital, con un puesto de salud, con la policía, para hacer un conjunto de soluciones que realmente le ayuden a la gente a vivir mejor. De manera que esa es la rendición de cuentas que vamos a hacer sobre vivienda y agua potable. Ese es un frente donde tenemos que seguir dando resultados, pero queremos que el país sepa lo que hemos hecho, sepa dónde estamos y sepa para dónde vamos. De manera, ministro, que sin más preámbulo, tiene la palabra, cuéntele al país. Aló. ¿En qué vamos en este frente? Bueno, presidente, muchas gracias. Un cordial saludo para todos ustedes. Y qué importante que este evento tenga lugar en Tenerife, donde, como usted ya lo señaló, se pone hoy en marcha una cobertura del 100% en el alcantarillado del municipio, la planta de tratamiento. Pero déjeme decirle, presidente, esta obra que hoy inauguramos en Tenerife es una más de las 700 que se están en este momento construyendo en todo el país. Una más, pero son más de 700 las obras que están muy prontas a inaugurarse o que ya están en su periodo de construcción. Una verdadera revolución.
Y qué satisfacción poderle presentar hoy a los colombianos lo que ha sido la gestión de su gobierno desde el 7 de agosto, que si usted lo compara, arroja las cifras históricas más altas por décadas en avances en materia de agua, alcantarillado y vivienda. ¿Por dónde quiere que comencemos, presidente? Comencemos, dejemos lo más importante para... No, es que todo es muy importante. Comencemos por alcantarillado. ¿O comenzamos por vivienda? Bueno, vivienda. Entonces, vivienda, después terminamos Bueno, con alcantarillado. Déjeme decirle que desde el 7 de agosto, que se inició su gobierno, más de 370.000 viviendas han empezado a construirse, muchas ya han sido entregadas, otras están en su fase de construcción. 192.000 de esas viviendas son viviendas de interés social. Lo revolucionario que viene ahora es lo que usted ya señalaba, la aplicación de la nueva ley de vivienda, que es el instrumento que nos va a permitirle llegar a todos los colombianos que devengan o tienen ingresos inferiores a 1.1 salarios mínimos. Son más de 4 millones de colombianos que nunca hubieran podido soñar con una vivienda bajo el esquema tradicional, que como el país bien lo sabe, se fundamenta en subsidio, ahorro y crédito. Los colombianos que se van a beneficiar de estas 100.000 viviendas, en su gran mayoría, son personas que mensualmente no tienen ingresos superiores a 100.000 pesos. Nunca hubieran podido de verdad pensar en tener un techo propio. ¿Cómo vamos? Pues desde mi llegada al ministerio en el mes de mayo, presidente, en tiempo récord el Congreso nos aprobó la nueva ley de vivienda. Constituimos ya el patrimonio autónomo, que será la forma en que se atenderá el pago de las viviendas. Tuvimos en la convocatoria a los departamentos y a los municipios del país una receptividad enorme, 920 proyectos se inscribieron y con el apoyo de Findeter hemos venido practicándole el estudio de suelos, de los requisitos técnicos legales a cada uno de ellos. Las primeras convocatorias ya se abrieron. Usted lo hizo el jueves en el Cesar, yo estuve el viernes en el Valle, abriendo la del Valle. El lunes pasado, en la mañana abrimos la del Atlántico y en la tarde la de Bolívar. Y el día martes abrimos la de Santander. Esto ya son 22.000 viviendas marchando. Ya usted lo había hecho hace un mes con las 10.000 que se van a construir en Medellín. Y esperamos que la próxima semana, no la próxima, la siguiente, abramos ya las convocatorias para el resto de los departamentos de Colombia. Esas convocatorias es la invitación que queremos hacer a todos los constructores del país y aún a firmas internacionales que estén interesadas para que en el curso del mes de agosto, principios de septiembre, nos hagan sus propuestas. Pueden ser de dos modalidades. En los lotes públicos que estamos ofertando, cualquier persona podrá presentar su propuesta. Y a quienes ganen, les suscribiremos un contrato de obra pública. En los lotes privados, lo que el gobierno va a hacer es suscribir una promesa de compra-venta para que el constructor adelante la construcción de las casas y nosotros, contra entrega de las mismas, sin anticipos de ninguna naturaleza, las recibamos a satisfacción. ¿Quiénes van a ganar estas subastas, presidente? Pues quien nos ofrezcan más área por casa, mejores condiciones de urbanismo y mejor precio, como es natural, en una subasta que está rodeada de todas las garantías de publicidad, de transparencia, tiene el acompañamiento de la Procuraduría y se hará pública en su momento. ¿Cuándo arranca en firme la construcción de las casas? Pues ya inició en Antioquia y a partir de la primera semana de octubre que estarán suscritos los contratos, arrancará en todo el país. Esperamos que con este programa de las 100.000 viviendas, no menos de 400.000 colombianos a partir de noviembre encontrarán un nuevo empleo.
Por cada casa que vamos a construir se generan 2 empleos directos, esperamos no menos de 2 indirectos. De manera que este gran programa tiene un impacto sobre la industria, sobre el empleo, sobre la economía territorial y regional, y lo será en altísimo grado para aquellas familias que terminen favorecidas. Es que esto ha sido sorprendente, presidente. Iniciamos en mayo, junio, julio. En 3 meses tenemos ya andando la licitación para la construcción de todas las viviendas. ¿Quiénes serán los beneficiados? Pues los criterios de selección de las personas que van a recibir su vivienda son los que definió la ley. Son en su gran mayoría colombianos desplazados, de bajísimos ingresos. Lo son también algunos que fueron afectados por la ola invernal. Lo son quienes están en las condiciones de mayor pobreza y hacen parte del programa de la Red Unidos. No nos va a alcanzar para todos, porque el déficit habitacional que traía este país acumulado suma a más de 4 millones de colombianos. Pero es sin duda un esfuerzo fiscal enorme que en el futuro esperamos que tenga objetivos más amplios. ¿Cuándo estaremos o aspiramos a estar asignando los beneficiarios? Pues cuando las casas ya estén bien avanzadas en la construcción. Como quiera que no debemos ensillar antes de tener la casa. ¿Qué más le comento de este programa? A los constructores este mes les haríamos una muy cordial invitación. Recuerden ellos que el gobierno suscribió un acuerdo de precios con los proveedores de materiales. Quienes nos hagan sus ofertas van a encontrar precio fijo en el cemento con un descuento del 22% sobre el precio actual de mercado. Van a encontrar también precio fijo en el PVC y en el hierro, también con un descuento del 12%. Recordarle también a los constructores del país que la nueva ley de vivienda establece unas exenciones tributarias que les va a facilitar también tener estabilidad en sus contratos. Van a gozar del redescuento del IVA en los materiales, la venta de los lotes exenta también de impuestos, y todo esto nos ha llenado de entusiasmo. Muchos colombianos pensaron que esto iba a ser imposible, o por lo menos en tan corto tiempo. Y yo francamente creo, presidente, que a partir del mes de marzo del año entrante vamos a poder convertir en una realidad esto que no era más que un sueño hace 3 meses. Muy bien, ministro. Y cuénteme cómo va la otra parte de la vivienda. Por ejemplo, la política de subsidiar los intereses para que más gente pueda adquirir vivienda. ¿Cómo va eso? Bueno, eso también va muy bien, porque el esfuerzo del gobierno nacional en materia de vivienda pues no se reduce al programa de 100.000 viviendas. Este es el programa para atender a los más pobres de los pobres, pero tenemos también una clase media, unos colombianos en el estrato 2 y 3, en donde también hay mucha carencia de vivienda. No pueden aspirar a tenerla gratis, porque sí tienen alguna capacidad de ahorro, pero vamos muy bien. Desde el 3 de julio de este año se lanzó un programa que usted había estructurado cuando fue ministro de Hacienda. Lanzamos lo que se llama el Fresh 2. ¿En qué consiste el programa? Cualquier colombiano que vaya a comprar su vivienda por primera vez puede acercarse a una entidad financiera y solicitar que se le subsidie gran parte del crédito en la compra de la nueva vivienda. ¿Quiénes pueden acceder? Cualquier familia colombiana, 1, que vaya a comprar vivienda nueva, 2, que no gane más de 8 salarios mínimos, y 3, que no se haya beneficiado en el pasado del mismo subsidio. De manera que el gobierno se convierte en el gran socio de todas las familias que a partir del 3 de julio deseen comprar una vivienda nueva de interés social o de interés prioritario, naturalmente. Algo bien importante, este subsidio al crédito no es incompatible con el subsidio familiar, de manera que esto nos ha permitido cerrar mucho más la brecha entre las familias que no tenían manera de hacer un cierre financiero.
Una familia colombiana hoy que compre una vivienda nueva puede beneficiarse del subsidio familiar y del subsidio a la tasa. Y nosotros en el gobierno vamos a atender por los primeros 7 años hasta el 30% de su cuota mensual. Termino con comentarle esto. Una vez más nuestra invitación, no vamos a poder cobijar en este programa sino a 140.000 familias. ¿A cuáles? A las primeras que adquieran su vivienda nueva. De manera que hay que motivarse mucho a acceder pronto a cualquier centro de crédito. Nuestro Fondo Nacional de Ahorro, cualquier banco, los ilustra y los va a apoyar en esa adquisición de vivienda. Va muy bien el programa. Y finalmente en esto de la vivienda, macroproyectos. Bueno, vea, las cifras de macroproyectos, se me ha olvidado darle un dato. Aparte de todo esto, hemos entregado subsidios del ministerio a 57.000 familias en este periodo de tiempo. Y subsidio familiar también de las cajas de compensación a otras 84.000 familias. Tema muy importante, porque 142.000 familias colombianas que se han beneficiado del subsidio tradicional de vivienda que otorga el gobierno. ¿Cómo vamos de macroproyectos? También expedimos la reglamentación de la ley del suelo. Eso se hizo, recordará usted, presidente, hace aproximadamente 1 mes y medio. Y la importancia que tiene esta reglamentación de la ley del suelo expedida por el Congreso en diciembre es que nos va a permitir acelerar todos los planes de ordenamiento territorial, simplificar todos los trámites para la aprobación de los macroproyectos, de los planes parciales y de las licencias urbanísticas. En Colombia, la solicitud y el otorgamiento de una licencia es un proceso demoradísimo. Con esta reglamentación del suelo, todos estos trámites se van a simplificar. Pero me pregunta usted por los macroproyectos. Tenemos ya 12 macroproyectos andando, 12, con un potencial de viviendas de 177.000 viviendas y con una inversión que ha hecho el gobierno nacional en estos macroproyectos de 264.000 millones de pesos, que hemos invertido desde el gobierno en esos proyectos, macroproyectos de vivienda. Me preguntará usted dónde están esos macroproyectos. Tenemos macroproyecto en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Manizales, 2 en Cali, macroproyecto en Neiva, el macroproyecto de Soacha, de Palmira, de Buenaventura, de Pereira, de Tuluá. Y tenemos otro paquete de macroproyectos en este momento pendientes del concepto ambiental para poder arrancar. Muy bien, y muy brevemente, titulación. Bueno, de titulación, 45.000 colombianos han recibido su título desde el inicio de su gobierno, muy importante. ¿Y eso, ¿eso es una cifra buena o mala? Es una cifra buena, pero insuficiente. Insuficiente porque más de 500.000 familias en Colombia tienen su posesión o han sido tenedores de su casa, pero no tienen título. Pero déjeme compartir hoy en esta presentación una muy buena noticia. Teníamos el problema de que los títulos del ministerio, los que nosotros ayudamos a impulsar con los alcaldes, no los podíamos otorgar sino sobre viviendas que estuvieran en predios fiscales, o sea, en predios que hubieran sido de la nación. Yo creo que los colombianos entienden bien eso. Nosotros no estábamos autorizados con los alcaldes sino a titular las casas que hubieran estado en predios de la nación. Dos buenas noticias, hemos multiplicado el programa y en lo que resta de este año y el año entrante vamos a superar la meta que traíamos ya de estos 2 años. Pero la gran noticia es que con la sanción que usted hizo de la ley en Pasto hace un par de días, vamos a poder avanzar a donde nunca habíamos llegado. Titular a poseedores y tenedores ya no de predios fiscales, sino de predios privados. Y eso sí se va a poder convertir en una revolución. Hay 500.000 familias en el estrato 1 y 2 del país que por años han tenido la idea de que se puedan
puedan tener su título, lo que eso representa en crédito, en mejoramiento. Qué ley muy importante. ¿Qué entidad, así como en los predios rurales, el INCODER es la entidad que está como promoviendo la formalización, la titulación? Y dábamos esta mañana una cifra importante. Llevamos más de 1 millón de hectáreas tituladas, formalizadas. Los campesinos tienen títulos por 1 millón de hectáreas en estos 2 años. ¿Cuál es la entidad que podríamos, digamos, decir que es la responsable en la titulación de los predios urbanos, para ver si podemos como poner en competencia? Nosotros vamos a asumir esa competencia con los alcaldes. Es muy importante, entonces voy a poner una competencia. Ministro de Agricultura por un lado, Ministro de Vivienda por el otro. No, presidente, a ver, tampoco. ¿cuál titula más? No ve que es que Agricultura titula baldíos, a mí me toca es titular predios fiscales. Pero se la acepto a ver si llegamos a una meta que de verdad pongamos una meta bien ambiciosa, significativa en materia de titulación. Usted sabe, ministro, lo que significa para un colombiano, bien sea un campesino o una persona que esté viviendo en la ciudad, tener un título sobre su propiedad. Eso le cambia la vida, lo vuelve sujeto de crédito, lo formaliza, le da dignidad. Inclusive ese predio, ya sea rural o urbano, si lo va a vender, ya lo vendes al precio comercial, no al precio de descuento, porque el comprador le dice, si no hay títulos, yo le pago el 20% o el 30%, ya eso no va a ser así. Entonces es tan importante en esta obsesión nuestra de todo el gobierno por alcanzar los objetivos sociales que nos hemos impuesto, esto de la formalización sí que es importante. Bueno, aceptado el reto, presidente, un dato que no se nos puede pasar por alto. Los esfuerzos de su gobierno en vivienda no solo son los que adelantamos en el ministerio, sino que en este momento en el Fondo de Adaptación se han impuesto el propósito de construir cerca de 100.000 viviendas más, que serán gratuitas para todos los colombianos que lo perdieron todo en la primera ola invernal. No serán todas viviendas nuevas, muchas sí, otras serán mejoradas, pero es que el alcance de estos programas son los del Fondo de Ahorro, los que nosotros hacemos, las entidades territoriales, Fondo de Adaptación. Si se cumple la meta del Fondo de Adaptación que maneja nuestra querida amiga Cecilia Álvarez, serán 100.000 viviendas más las que el año entrante también van a beneficiar a muchos colombianos. Y 100.000 en el sector rural. Antes de pasar a agua, acueducto de alcantarillado, doctor Ricardo Arias, ¿por qué no en 2 minutos nos cuenta usted qué es lo que ha hecho al frente de esa entidad tan importante en estos 2 años? Muchísimas gracias, presidente. Un cordial saludo para usted, para nuestro ministro y todos los asistentes. Pues lo más importante, presidente, es que hoy tenemos convocada una sociedad colombiana a través del ahorro. Colombia sale de un modelo de deuda, de préstamo, de crédito, a una sociedad de provisión, de guarda y de ahorro. Más de 1.600.000 ahorradores ya tienen vida hoy dentro de nuestra entidad. Ya tenemos hoy, presidente, más de una persona cada minuto como ahorrador nuevo del Fondo Nacional del Ahorro, 1 por minuto, presidente. Y en su gobierno, más de 1.6 billones de pesos hemos desembolsado para que 51.000 ahorradores tengan hoy vivienda en Colombia en el corrido de su gobierno. Pero además de ello, y pensando mucho más allá, hoy tenemos unas nuevas figuras, presidente, que cimentadas sobre la base del ahorro van a transformar a Colombia. Y son figuras que usted las ha animado desde el despacho presidencial y que las ha visionado para Colombia, que ha contado con el apoyo del Ministerio de la Vivienda y del señor ministro, y figuras que están en la revisión final. Una de ellas, el crédito constructor, que nos va a permitir que constructores en Colombia, claro, cumpliendo sus requisitos y demás, podamos nosotros promover construcción aquí en Tenerife o en los 1.103 municipios del país. Y un nuevo modelo, presidente, que hace un año lo mirábamos con usted en un acuerdo para la prosperidad, es el modelo TAX, que comprende el arriendo convertido en propiedad. El arriendo recibido como ahorro, presidente, y nosotros entregando vivienda nueva para estrenar. Deja de ser un arriendo que hoy por hoy es gasto para convertirse en inversión. Y es una respuesta, presidente,
al 63% de los colombianos que hoy pagan arriendo y que en su gobierno, bajo esta figura, van a poder tener vivienda propia para ellos y el bienestar para su familia. Es un país, presidente, hoy que a través de nuestra entidad trae una vocación revivida en el ahorro nacional. Y ese ahorro es el que hoy nos permite a nosotros decirle a Colombia y al continente, presidente, como lo hemos hecho, de que aquí hay un nuevo rumor, un rumor nuevo dentro de la sociedad, y es aquel que se da sobre una economía sana en este país que usted quiere llevar a esa prosperidad nacional. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muy bien. Se me olvidó un dato. No es un logro, pero sí un compromiso para el año entrante. Ahora que estamos discutiendo el presupuesto general de la Nación, vamos a avanzar el año entrante en 2 nuevos programas. Construcción en lote propio. Y es la persona que, teniendo su lote, pues vive en unas condiciones extremadamente malas. De manera que en su propio lote el año entrante vamos a construir la vivienda a quien ya es poseedor de su lote. Y el segundo muy importante programa es el de mejoramiento integral de barrios. Salimos con esas novedades para complementar todas estas iniciativas en el año 2013. Muy bien. Usted me iba a mostrar un video. Le tengo 3 videos. Veamos el primero, el de vivienda. La familia en extrema pobreza con 100.000 pesos de ingreso nunca en su vida hubieran podido soñar con acceder a una vivienda. Y por eso, con el ministro Germán Vargas, formulamos y diseñamos esta política que le va a dar a 100.000 familias esa oportunidad, que va a convertir en realidad ese sueño de decir, tengo mi propia casa. Cuando le anunciamos al país que íbamos a construir 100.000 viviendas, le dijimos también a los futuros beneficiarios de ese programa que queremos que estos conjuntos sean modelos, no guetos. ¿Sabe qué tengo que comentarle del video, presidente? Que se me había olvidado mencionar una cosa, que estas casas que se están construyendo no se van a quedar aisladas. Lo que usted ve ahí, en un acto que nos acompañó, fue la suscripción del convenio con el ministro de las TICs, de las comunicaciones. Cada beneficiario de una de estas casas va a contar con un subsidio de hasta 300.000 pesos para habilitar el internet o comprar su computador. El segundo convenio que vio ahí fue el que suscribimos con Coldeportes. En cada uno de estos conjuntos, desde enero del año entrante, en las zonas verdes de cesión, Coldeportes va a priorizar sus inversiones en la construcción de parques recreativos, de estadios deportivos. Y la tercera buena noticia es que estamos en las siguientes semanas avanzando con otras entidades del Estado, con bienestar familiar. La ministra de Educación nos ha garantizado que pagará todos los maestros y profesores de los colegios que se construyan para atender a los muchachos que irán a estos barrios. Y lo propio podemos decir de muchas otras entidades. Estas casas no solamente van a ser una residencia para estas personas, sino que el entorno, el urbanismo, los equipamientos van a ser de óptima calidad. Y a propósito de ese tema de las TICs, de subsidiar, entregar las casas con conexión de fibra óptica, o sea, conexión a internet, y fuera de eso, la posibilidad de subsidiar el computador para que los niños que lleguen a esas casas tengan acceso a través del computador al internet, a la educación, a un mundo nuevo, y eso los equipara con el resto de la población. Ese es un factor muy importante. Por eso, parte de nuestra política en el gobierno es conectar a prácticamente todos los municipios de Colombia con fibra óptica. ¿Cómo va, gobernador? ¿Cómo va el programa de las TICs aquí en el Magdalena? ¿Cuántos municipios están conectados y cuándo vamos a ver conectados todos los municipios? Porque yo aspiro a que cuando yo entregue el gobierno,
todos los municipios del Magdalena estén conectados. ¿Cómo va eso? Bien, señor presidente, el ministerio tiene asignado para el departamento hoy 5.000 millones de pesos. Nosotros tenemos que poner una contrapartida del 12%, son 600 millones, ya tenemos la plata, ya presentamos el proyecto. Y del fondo que tenemos de ciencia, tecnología, innovación, presentamos un proyecto por 40.000 millones de pesos para financiarlo en los 4 años con el recurso de las regalías que va a conectar todo el departamento del Magdalena. Pero ¿cuándo podemos decir que va a estar conectado todo el departamento? Porque la licitación que le entregamos a una firma muy importante fue con la condición de que conectara 1.078 municipios. Aspirábamos a 700. Esa es una de las metas que hemos sobrepasado con creces. Cuando iniciamos el gobierno dijimos, hay 2.2 millones de hogares conectados, vamos a duplicarlo a 4.4 en 4 años. Pues en 2 años llevamos 5.5 millones de hogares ya conectados, hoy están conectados. Entonces nos propusimos aumentarlo a 8.8 millones y lo vamos a cumplir. En el número de municipios, más o menos cuando llegamos al gobierno estábamos en 200. Dijimos que lo íbamos a subir a 700, pero ahora nos doblamos, son 1.078. Entonces deben estar incluidos todos los municipios del Magdalena. En año y 8 meses, a ver, por favor. La proyección en tiempo es de año y 8 meses, con la posibilidad de que en año y medio estén completamente terminados. Pero por tarde, año y 8 meses, tenemos el departamento en un 100% conectado. Muy bien. Eso, alcalde Tenerife, cuando llegue eso, ¿qué significa? Que si llega a la escuela, al colegio, me sorprendió los niños del colegio y los profesores y el entusiasmo de esos niños y esos profesores. Ese es un capital humano muy importante. Hay que ayudarles a los colegios en todas las formas posibles. Una forma de ayudarles es llevarles fibra óptica, llevarles los instrumentos, llevarles computadores, porque esos niños con esos instrumentos van a aprender mucho más y mucho más rápido. Y por eso es tan importante que esa fibra óptica llegue aquí y se aproveche bien. Y cualquier ayuda que usted necesite en ese sentido, cuente conmigo. Y además, esa solicitud que me acaba de hacer, de que le deje un tiempo más esta maquinaria, cuente con eso, alcalde. Pero eso sí, úsela bastante, aprovéchela bien, esa maquinaria. En lugar de estar trabajando 6 horas al día, 8 horas al día, póngala a trabajar 24 horas y verá cómo le rinde mucho más. Muy bien. Ministro, segunda parte, acueducto de alcantarillado. Bueno, muy bien, presidente, entonces. Porque, ministro, este calorcito para los cachacos es fuerte, ¿no? Vea, le traje un cafecito que nos están brindando para... Bueno, las metas en acueducto y alcantarillado no son menos ambiciosas. Y lo que se ha venido construyendo y cumpliendo, yo diría que tampoco tiene precedente en gobierno alguno. A hoy, 1.160.000 colombianos accedieron al servicio de agua potable o mejoraron la condición que tenían. Y 1.342.000 colombianos hicieron lo propio en alcantarillado. Es ya haber alcanzado el 40% de la meta que nos impusimos al principio del gobierno, de una meta muy ambiciosa. En esta segunda parte del gobierno, los resultados van a ser mucho más sorprendentes, por una razón, presidente, porque también parte del tiempo, en la primera parte del gobierno, se utilizó en el diseño, en estudios de los proyectos que en esta segunda parte se van a poder materializar. Perdóneme que lo interrumpa ahí, ministro. Esto que acaba de decir el ministro es como un común denominador en la mayoría de las políticas. Los primeros 2 años, el primer tiempo, se han hecho muchísimas cosas. Ahí están las cifras, en el caso de la gente o el número de personas con acueducto, con alcantarillado, con vivienda, con empleo, con
con facilidades para salir de la pobreza. Todo eso ya está con cobertura en materia de salud, con educación gratis. Ahí se ha avanzado mucho, pero también, por ejemplo, en infraestructura, se ha invertido el tiempo en ordenar la casa, en diseñar políticas más efectivas. Por eso este segundo tiempo vamos a ver unos resultados mucho más contundentes, porque ahora que está la casa en orden, que están las políticas bien diseñadas y en proceso, tenemos que meter el acelerador. Yo le decía al ministro de Agricultura esta mañana, hay que meterle a veces como, es cuando construye una casa y pone la tubería y la tubería de pronto no sale el agua porque está atascada. Hay que ponerle diablo rojo a la tubería. Y entonces para que fluya el agua, fluyan los recursos, ya vamos a comenzar a ver, gobernador y alcaldes, todo lo que hemos hecho en estos últimos 2 años, señores parlamentarios, en materia de regalías. Este departamento de Magdalena va a ser muy beneficiado por las regalías. El número el volumen de recursos que le va a llegar es un volumen supremamente importante. Gobernador, ¿usted quiere decir algo ahí? Volumen al gobernador. Tan importante, señor presidente, el presupuesto de libre inversión del departamento del Magdalena es de 2.200 millones de pesos. El presupuesto de inversión anual y por regalías nos va a llegar en los 4 años aproximadamente 450.000 millones de pesos, señor presidente. El día que tuve la oportunidad de viajar con usted de Bogotá hasta Valledupar, que fuimos a La Guajira a inaugurar el pueblo indígena, le decía al doctor Char, tengo 2.000 millones de pesos de libre inversión, tengo 6 meses de estar pensando en qué me lo gasto y no tengo ni idea. Y ese día en su avión, cuando le preguntamos a usted lo del proceso de subasta inversa, decidimos comprarlos completamente en motos para apoyar a la policía y al ejército. Pero para todo tipo de obras de infraestructura, señor presidente, gracias al nuevo sistema general de regalías, nos van a llegar 450.000 millones de pesos en los 4 años de nuestra administración. Gracias, gobernador. Ese es un ejemplo. El Congreso nos aprobó esa gran reforma, yo la llamo la reforma de la equidad, porque es una reforma que busca más equidad en el país, que esas brechas se disminuyan. Esa gran reforma, hasta ahora, después de 2 años, va a comenzar a producir frutos. ¿Pero por qué? Porque es una reforma de tal magnitud que había que pasar la reforma en el Congreso, después una ley, después diseñar con los gobernadores, con los alcaldes, con los parlamentarios, la forma de invertir esos recursos. Hoy le leía a nuestro periodista Juan Gozaín una crónica muy bien escrita sobre qué se hizo la plata de las regalías en el pasado y cómo se esfumó. Municipios que recibieron ingentes volúmenes de dinero en regalías y uno pregunta ¿y dónde están? Y nadie las ve, como un fantasma que hace y no, se van. Entonces, ahora esas regalías van a ser bien invertidas. ¿Y cuándo comenzamos a verlas? Hasta la semana pasada comenzó el proceso a funcionar debidamente. Se demoró un poco, claro, pero es que se demoró la ley, la reglamentación de la ley. Solamente llevamos más 2 meses larguitos con la ley en plena vigencia. Entonces ahora vamos a ver unos recursos muy importantes, lo mismo en infraestructura, lo mismo que usted decía en vivienda. Ese es un común denominador. Por eso vamos a ver mucho más resultados hacia el futuro. Y sabe que en materia de acueductos y alcantarillados también hemos tomado decisiones que yo creo van a beneficiar mucho a los gobernadores y los alcaldes. Déjeme decirle, presidente, que yo creo que la maraña que teníamos para viabilizar un proyecto hacía que muchas iniciativas regionales tardaran meses y años en obtener un concepto favorable del ministerio. Sé que en días recientes me le jaló las orejas al viceministro por el decreto que sacamos, la resolución simplificando los trámites. Pero yo le puedo garantizar que los trámites, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando un gobernador o cuando un alcalde presentaba su proyecto para viabilizar su acueducto,
tenía que cumplir 24 requisitos. Eso era un infierno, presidente. Meses y meses llamando a Bogotá a ver en qué iba su tema. Los bajamos a 4, los requisitos técnicos, legales, ambientales y de suelos. No vamos a poner en peligro la seriedad de ningún proyecto, pero lo que sí le digo es que en 15 días estamos tramitando, favorable o desfavorable, pero resolviendo cualquier solicitud de cualquier alcalde del país. Y la próxima semana nos proponemos habilitar a 4 empresas muy serias de Colombia, delegándoles también esa función para descentralizar el servicio y hacerlo más asequible, y que los buenos propósitos y las ideas que están en marcha y que se van a materializar con financiación de regalías, etcétera, no se quede paralizados en Bogotá en estudios, gracias, en estudios técnicos. Bueno, yo creo que pocos colombianos saben lo que ya le mencionaba, pero quiero reiterar. Hoy en Colombia, con recursos del gobierno nacional, hay 708 obras en ejecución, de acueductos y de alcantarillados. Le voy a hacer una prueba, presidente. Quienes nos están viendo podrían creer que somos unos carretudos. ¿Dónde están esas 700 obras? ¿En qué departamentos? ¿En qué municipios? Aquí tengo el listado, nadie los va a repetir. Escoja un departamento el que quiera y yo le digo dónde están esas obras. Magdalena. Magdalena. Aquí está la Biblia. Magdalena. Es que alguien podría pensar, ¿pero dónde? ¿Dónde están esas 700 obras de las que ustedes están hablando? Pues la tenemos plenamente identificada, se van a inaugurar en los próximos meses, a lo largo de lo que resta de este año, cambiándole la vida a muchos millones más de colombianos. Se la tengo, Magdalena, Atlántico, mire, presidente, Magdalena. Mire, en Aracataca estamos ampliando el acueducto, 4.000 millones de pesos. En Ariguaní, ampliación del sistema de acueducto, 10.000 millones de pesos. Cerro de San Antonio, ampliación del acueducto y el alcantarillado, 3.000 millones de pesos. Concordia, acueducto, 5.000 millones de pesos. Fundación, acueducto, 26.000 millones de pesos. Nueva Granada, optimización y ampliación del sistema de acueducto. Palermo del Sitio, Pibijay, Plato, Santa Bárbara, Santa Marta, Zapayán, Huamachito, La Gran Vía, Palomar, Sevilla, Soplador, Tuquirinca. Muchas de estas obras ya están en ejecución, las otras ya están priorizadas e inician su construcción. Son 708 obras en este momento con frentes de trabajo. Pero este no es el único programa. Los datos son más sorprendentes. Tenemos 622 nuevos proyectos que van a arrancar en los próximos meses. Eso va a representar una inversión adicional de 900.000 millones de pesos. Con proyectos que, por ejemplo, en la región Caribe van a ser de un gran impacto. Y una noticia adicional, 343 proyectos del programa de Aguas para la Prosperidad, por valor de 1.3 billones de pesos, que van a beneficiar a 1.4 millones de colombianos, también están listos para arrancar. Usted me dice, ¿y dónde está todo eso? Por ejemplo, el proyecto que hoy inauguramos de Tenerife, por ejemplo, en el Magdalena, el acueducto de Pedraza, Santa Bárbara, que llegará a una cobertura del 100%. Me está pidiendo la palabra, gobernador.
Es importante, señor ministro, en total obras terminadas son 29, 15 acueductos, 14 alcantarillados, beneficiadas 240.000 magdalenenses, señor presidente. Y ya tenemos listas para inaugurar 6 proyectos. Y en 15 días arranca el alcantarillado del municipio de Fundación por un valor de 26.000 millones de pesos que va a beneficiar a una población de 40.000 habitantes y la cobertura aumenta del 20 al 70%. Además de eso, señor presidente, quiero agradecerle al ministro y por supuesto a usted también. No me chivé, porque ese es otro programa que vamos a tratar a continuación. Es el de acueductos rurales. Es que como le di la chiva de la carretera de la prosperidad, entonces ya se emocionó el gobernador, ¿no? No me chivé. Es que hace 20 días vine con el gobernador a Fundación porque Magdalena va a ser el departamento que más se va a beneficiar con Santander del nuevo programa de acueductos rurales. Se llevaron casi toda la plata. Los corregimientos de Magdalena ya nos quería chiviar. Pero vea, tengo un video de agua, ¿me permite presentarlo? Adelante, ministro. A ver. Lo que debe charco, agua sobradas de ganado, medias de ganado, porque no tenemos un agua buena aquí en pueblo. ¿Qué pasa? Teníamos que entrar por ahí por las tapitas, por ahí cogiendo agüita, recogiendo agüita por los pocitos, y ese era el agua que consumíamos aquí. Es una felicidad para uno, llegar uno a abrir la llave y tener ese precioso líquido. Pues en verdad me siento muy agradecida porque el Pozón con sus 43 años que tiene de fundado, ya llegó el momento en que teníamos que despertar. ¡Se acabó el platillo volador! Se cambia una vida porque uno tiene la vida aquí de madera. A veces se bañan en el patio con la ropita puesta. Y entonces eso debe uno cambiar ya que estamos en el 2012. El acto oficial de lanzamiento del programa de agua potable y de alcantarillado, de conexiones intradomiciliarias. El gobierno nacional a través de este programa les va a hacer la conexión interna y les deja instalado ducha, inodoro, lavamanos y lavaplatos. Ahora sí le comento la buena noticia, miren, nunca en Colombia se había iniciado un programa como el que llamamos de conexiones intradomiciliarias. La meta que se fijó usted en el plan de desarrollo está un poco quedada, pero ya arrancamos, 90.000. Usted vio al alcalde de Cartagena, es que firmamos en Cartagena el primer convenio, nosotros ponemos el 100% de la plata, en marzo se va a entregar. 3.000 familias, que el acueducto pasaba por enfrente a la casa, pero que no tenían servicio de agua. Nuestro compromiso es hacer la cometida interna a la casa y dejarles las instalaciones de sanitario, ducha, lavamanos y lavaplatos. Nos fuimos con las primeras 6.000, 3.000 en el Pozón, el barrio más pobre de Cartagena, y 3.000 en la ciudad de Barranquilla, que ya arrancaron también. Hoy precisamente se abrió la licitación para que los constructores que vayan a adelantar estas obras presenten sus propuestas. Y el compromiso es en marzo poder inaugurar esto. Para el año entrante nos hemos fijado una meta con el director de planeación para avanzar ya no en 6.000 conexiones domiciliarias, sino siquiera poder llegar a 40.000 de ellas. De manera que esto para una persona que vive, que tiene el acueducto enfrente, que tenía que ir a cuadras y cuadras a traer en un balde el agua a su casa, realmente le va a cambiar la vida en un 100%. ¿No vio la felicidad del alcalde de Cartagena? Campo Elías Terán, se acabó el platillo volador. No pregunte por eso, presidente. ¿Qué es el platillo volador? No, pues no. ¿Quiere de verdad que le diga? Sí. Pues que como la gente no tiene inodoro ni nada,
coge unos talegos, hace sus necesidades ahí, sale por la ventana y vuela el platillo volador. Pero claro que la satisfacción de que se acabe el platillo volador, imagínese usted, inmensa, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Los acueductos rurales. Era lo que estaba comentando el gobernador. Mire, le tengo muy buenas noticias. Hace un mes firmamos los primeros 28 acueductos rurales. Y aquí en el Magdalena arrancan obras para la comunidad indígena de Chimila en Santa Marta, para hacer el acueducto rural en la zona rural de Pibijay, de Aracataca, de Fundación y de Plato, con una inversión de más de 14.000 millones de pesos. Primera vez que nos metemos de verdad a llegar a acueductos rurales. ¿Por qué, presidente? Porque son acueductos costosos, porque la población está diseminada, porque nunca se le había prestado atención. ¿Dónde más avanzamos? Santander, muy importante, Aratoca, Barichara, Cabrera, Villanueva, Carmen de Chucurí, Málaga y Puerto Wilches. Y también vamos a avanzar en acueductos rurales. Este semestre, en Atlántico, Caquetá, Caldas, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, norte de Santander, Santander y Putumayo, con los recursos que teníamos. Y el año entrante, el programa de acueductos rurales se va a triplicar en cuanto a las inversiones que se van a adelantar. Histórico también. Muy bien, ministro. No, eso me parece muy importante. ¿Y sabe qué, ministro? Eso es de tal importancia en materia social, que póngale el mismo entusiasmo de comunicar eso que le hemos puesto, por ejemplo, a las 100.000 viviendas, porque el impacto va a ser inclusive mayor socialmente. Usted viera acá en Magdalena, ¿cierto? El entusiasmo que esto despertó. Muy importante. Y lo mismo en Cartagena. Hace un mes también avanzamos mucho en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Acabamos de firmar el convenio para el municipio de Tuluá y lo hicimos también para tratar todas las aguas de Tunja. Plantas de tratamiento que tendrán que estar entregadas el año entrante. Les cito esos dos ejemplos, pero no quería dejar por fuera este importante tema, porque en Colombia aún tenemos en las grandes cuencas hidrográficas, el Chicamocha, el Magdalena, el Cauca, Antioquia, unos niveles de contaminación en los ríos. No, terribles. También estamos en ese frente trabajando mucho. Buena noticia. Como sucede en vivienda, en materia de acueductos y alcantarillados, no somos nosotros los únicos o el único frente del gobierno que está trabajando en ese tema. Con los recursos de la ola invernal también se están ejecutando 400.000 millones en el Fondo de Adaptación, también en obras de acueducto y alcantarillado. Es otro frente de la administración suya, pero había que destacarlo también. Claro. Muy bien, ministro. Andrea. Sí, señor presidente, tenemos algunas preguntas en el público. Tenemos la pregunta de Vilma de Ángel, que se encuentra en la tribuna. Por favor, alguien que me ayude a pasarle un micrófono. La señora Vilma. A ver, alguien que le ayude con el micrófono a doña Vilma. Bueno, mientras que la señora Vilma nos ayudan. Por favor. Mientras que nos ayudan. Señor presidente, señor ministro, ¿qué tenemos que hacer nosotros los pobres para acceder a estas 100.000 viviendas que ustedes están obsequiando? Ministro. No la veo tan pobre, presidente, mire esa joyería y todo. Pero claro que la pregunta es válida. Ya le comentaba, este programa de las primeras 100.000 viviendas, en primer lugar, tiene que beneficiar a aquellas familias colombianas de los más bajos ingresos.
Son familias que no tienen un salario mínimo, no tienen medio salario mínimo, escasamente sobreviven con ingresos no superiores a 100.000 pesos mensuales. Buena parte de estas familias, más de 600.000 familias colombianas, ya trabajan en el programa de su gobierno denominado Red Unidos, donde reciben atención en educación, en salud, en nutrición, en capacitación. La vivienda será un ingrediente más de poderle ayudar a la gente más pobre de Colombia. Primer renglón. Segundo, todos aquellos colombianos que fueron víctimas o desplazados, pero que siguen estando en un nivel de pobreza extrema. Y tercero, los que lo perdieron todo en la segunda ola invernal, porque la primera la atiende el Fondo de Adaptación. De manera que si usted o cualquier colombiano está en una situación de pobreza extrema y ya hace parte de la Red Unidos, ya hace parte del programa. Si usted es un colombiano que está en la lista de desplazados o víctimas, ya hace parte del programa. Y si usted fue damnificado por la segunda ola invernal, ya está inscrito en el programa. Ahora, no vamos a alcanzar el año entrante con 100.000 viviendas a poder satisfacer una demanda muy grande. El Congreso de la República tomó la decisión de, entre todos estos colombianos, adelantar un sorteo. Vamos a hacer el sorteo que le da transparencia al proceso de adjudicación de las casas. Los que no se nos beneficien en el primer sorteo quedan priorizados para la fase 2 y la fase 3 del programa. Pero no es que haya que ir a inscribirse, no hay convocatorias. Y aprovecho, presidente, para asentar una vez mi rechazo a la gente tan inescrupulosa que anda vendiendo formularios, engañando a la gente, haciendo convocatorias. Eso no existe. No existe. Es muy importante hacer pedagogía sobre eso, porque hay mucho avivato que está queriendo aprovechar de esta política tan importante del gobierno. Andrea. Señor presidente, la segunda pregunta es del señor Eladio del Portillo, que nos acompaña aquí. Buenas tardes, señor presidente y señor ministro. La pregunta ya usted en parte la ha resuelto, pero básicamente lo que quiero preguntarle es cómo hacen las personas de bajos recursos para acceder a créditos baratos, y usted apuntalaba un tema sobre la FRES que no está muy conocido por las comunidades, es un tema nuevo y quiero que aclarar ese tema. Muchas gracias por venir acá. Bueno, muchas gracias a usted. Los colombianos tienen diferentes modalidades para poder financiar su vivienda. Lo pueden hacer a través del sistema financiero normal, el sistema bancario y el Fondo Nacional de Ahorro. Lo pueden hacer accediendo a cualquier entidad crediticia y ahí se van a beneficiar del descuento en las cuotas mensuales, donde el gobierno paga hasta el 30% del valor de la cuota. Lo pueden hacer a través de las cajas de compensación, aquellas personas que están formalizadas. Ahora lo van a poder hacer a través de la Red Unidos en el programa de las 100.000 viviendas. Lo pueden hacer también a través de los programas de subsidio que se han manejado en el ministerio. De manera que hay, digamos, diferentes líneas, diferentes modalidades. Lo importante, y en lo que hemos podido avanzar mucho, no es en los sistemas de financiamiento, sino en la construcción de las viviendas. ¿Qué sacaban aquí en el municipio que les dieran crédito si no se ha construido una vivienda en mucho tiempo? Aprovecho para mencionarle, presidente, que hoy el alcalde nos radicó el proyecto de viviendas aquí para el municipio. Vamos a darle celeridad en el estudio del mismo. Venían medio atrasadongos. Bien. Andrea. Y la última pregunta, señor presidente, a través de las redes sociales de Urna de Cristal. Claudia López, ¿cuál es la pregunta? Andrea nos pregunta, @Juancho Guillo, para el señor ministro, ¿cómo está funcionando para las comunidades indígenas los proyectos de vivienda y cómo lo están manejando las alcaldías? Bueno. Y un saludo a las comunidades indígenas que están ahí presentes, un saludo muy especial. Las comunidades indígenas tienen varias líneas de atención. Los programas del Ministerio del Interior, si son comunidades rurales, la obligación es ser atendidas por parte del Ministerio de Agricultura,
que es el sector que tiene la competencia en materia de vivienda rural. Sí quedó en la nueva ley de vivienda que nosotros un porcentaje tenemos que asignárselo a las comunidades indígenas y a los municipios más pequeños de Colombia. No menos del 20% de las viviendas gratis deben llegar a municipios de sexta, quinta y cuarta categoría. Muy bien, ministro. Pues creo que ya hemos llegado al final de esta rendición de cuentas. Esta mañana estuvimos en Chibolo en un acto simbólico muy importante. Se entregaron las primeras demandas ya ante los jueces para que el proceso de restitución de tierras comience a operar de forma efectiva y rápida, y eso en Chibolo significa mucho por lo que ustedes conocen muy bien, toda esta región, lo que sufrió con la violencia y con todo lo que infortunadamente ha sucedido en el país en los últimos años, las últimas décadas. Allá también hicimos la rendición de cuentas del sector agropecuario, en que hemos avanzado, en donde tenemos que avanzar más, los proyectos hacia el futuro, la vivienda rural. Esta tarde aquí en Tenerife hemos hecho de una forma coloquial, porque eso es lo que hemos querido con esta vuelta a Colombia, de dar nuestros resultados en una especie de conversatorio entre el ministro, presidente, las comunidades, los dirigentes, y explicar al país lo que se ha hecho. En materia de vivienda, el ministro lo señaló, llevamos 370.000, un poquito más de 375.000 viviendas iniciadas. Eso tiene todo un contenido social y económico. Cada vivienda, la construcción en general, jalona 32 industrias, y esas industrias necesitan otras materias primas, necesitan empleo, necesitan que los proveedores puedan satisfacer sus necesidades, y entonces todo eso está engranado para generar más empleo y para luchar contra la pobreza. Aquí se explicó muy bien cómo hemos avanzado en tiempo récord en la política de vivienda gratis para los más pobres de los pobres, cómo esa política se ha venido adelantando en los diferentes sitios del país, cómo eso va a ser una realidad, y realmente la expectativa que se ha generado es muy grande por las necesidades que hay. El déficit de vivienda en el país sigue siendo enorme, por eso el esfuerzo ahí tiene que ser redoblado. En materia de acueducto y alcantarillado, los resultados hasta ahora han sido muy importantes, sin precedentes, como lo decía el ministro. El número de personas beneficiadas por obras que se han hecho, que se han terminado, que efectivamente abren la llave y sale el agua. Eso es muy importante desde el punto de vista social, y lo que nos corresponde hacer de aquí a los próximos 2 años, pues la demanda también es muy grande, pero por fortuna, como lo dijo el ministro, que repito, es un común denominador de muchas de las políticas, no solamente se han dado resultados, sino que se ha venido calibrando, se ha venido mejorando, se ha venido rectificando lo que no funcionaba de atrás. Por ejemplo, una cifra que usted me dio el otro día, doctor Germán, de 500 proyectos de vivienda que recibió el ministerio, 400 habían colapsado. La plata estaba ahí congelada, la gente con la expectativa, no se había podido resolver ese problema. ¿Qué tocó hacer? Revisar toda la política. Mientras tanto, lo que funcionaba, meterle el acelerador. Y creo que los resultados en este frente son evidentes. Ahí están las cifras. Aquí en este frente también estamos cumpliendo. Y el reto es enorme. La institucionalidad, afortunadamente, ya está muy bien diseñada. Todo lo que las diferentes entidades que tienen que ver con el ministerio pues han venido trabajando en forma muy disciplinada y muy eficiente para poder cumplirle al pueblo colombiano las promesas que les hicimos en la campaña. Por fortuna aquí también estamos cumpliendo, pero también somos conscientes que tenemos que meter el acelerador para cumplir cada vez más. Oiga, se me olvidó comentarle una cosa que no la podemos dejar pasar.
esos compromisos que usted ha venido asumiendo, ya los estamos estructurando para darle pleno cumplimiento el año entrante, presidente. Cobertura plena a Riohacha, ya el crédito está. En Bolívar, usted había asumido compromisos de cobertura plena en Monpós, Carmen de Bolívar y María la Baja. María la Baja. Andando. Queremos el año entrante, a través de las empresas públicas de Medellín que asumió el control, dejar a Quibdó con 100% de cobertura. Me estoy refiriendo a aquellos municipios que el país toda la vida soñó que carecían de agua y que era absolutamente imposible ponerle agua. En el Socorro, entonces se comprometió hace 8 días, ya estamos avanzando. De manera que… La tierra de mis ancestros. Aunque el tiempo se nos está terminando, aparte de estos 700 andando, los 300 más de la prosperidad, lo que nosotros hemos denominado proyectos emblemáticos, el acueducto de Pasto, se están estructurando y con el Ministerio de Hacienda y el director de Planeación, creo que ahora en la discusión del presupuesto les vamos a poder dejar los recursos. Son 22 ciudades capitales, incluida Cartagena, si Campo me entrega los estudios, que se comprometió a hacerlo esta semana, que quedarían el año entrante financiados 100%, la calidad y la cobertura de los servicios. Muy bien, ministro. Bueno, entonces, ustedes han visto los resultados también en este frente. Creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que también aquí estamos cumpliendo, nuevamente conscientes de que nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero de eso se trata, de ir dando resultados, informándole a los colombianos sobre esos resultados y también decirle lo que nos falta y qué estamos haciendo para poder satisfacer esas enormes necesidades que hay en el país en materia social, pero ahí también estamos cumpliendo. Muchas gracias. Llegamos así al final de esta presentación de logros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los dejamos a continuación con un video institucional. Desde Tenerife, en el departamento de Magdalena, volvemos a decirle a Colombia que estamos cumpliendo. Entregar un país con una situación social mucho mejor. Los programas de asistencia social son efectivos en la reducción de la pobreza. La vivienda juega un papel fundamental como paso para salir de la pobreza. Sin duda el país se encuentra hoy en un momento histórico, único, para impulsar estos cambios en la estructura urbana de nuestro sistema de ciudades. La actividad de la construcción de estas viviendas jalona 32 industrias y genera mucho empleo. Incrementar la escala de producción de vivienda, fomentar el ahorro de los hogares, profundizar el crédito hipotecario y garantizar la focalización de recursos públicos entre los más vulnerables.